Hola, hola a todos, bienvenidos a otra entrevista que realizamos previo al marco del Festival de Resistimos. El día de hoy estamos con Ana Suyeb, la directora del documental Licham o Memory. Un documental muy, muy, muy bonito, hermoso, precioso, que creemos que va mucho también con el festival porque nos gusta mucho que la gente cuente las historias de resistencia desde su perspectiva personal, o sea, y desde quienes viven esa resistencia, ¿no? Que no sea algo como de extractivista o que alguien llegó a grabar de algo que no sabe. Entonces, es un documental muy bonito, muy íntimo y te agradecemos, Ana, por este tiempo y por compartirnos tu experiencia y un poquito del documental. Es, Hola Gaby, muchas gracias. Yo estoy muy feliz y también ser parte de este festival se me hizo muy interesante, eh, muy importante también para nosotros formar parte de este festival, sobre todo el público que ustedes están buscando y también la película, esa es la intención que tiene. ujú. Yo creo que va a ser un documental que nos dará mucho de qué platicar. Justo este documental, tenemos secciones en el festival y este lo pusimos en Mujeres en Resistencia porque toca muchísimo pues la perspectiva de ser mujer, o sea, cómo le atraviesa el género y el ser mujer a diferentes temas. Pero también estaba ahorita reflexionando sobre cómo tenemos una nueva sección que le pusimos de construir la herencia, que habla sobre, pues esto de tener los ciclos de violencia intergeneracionales, de como que surge en nuestra vida como hijas, también como hermanas, como personas que pertenecen a una familia a partir de lo que tu familia ha vivido, ¿no? Y cómo es. Entonces, bueno, ya hablé mucho, más bien platícame tú, Ana. Quiero que primero nos cuentes de qué se trata el documental. Bueno, Licham, que significa morí, es la historia de mi mamá, de mi tía Juana y de mi cuñada Faustina. Son tres historias de tres mujeres de diferentes generaciones de la comunidad tzotzil. Es un documental donde nos lleva en un viaje del pasado, donde plantea o visibiliza los malos usos y costumbres dentro de la comunidad tzotzil, ¿no? Y en este caso la película se desarrolla todo en la comunidad de Narajatic Alto, un territorio tzotzil. em, pero también justo estas tres mujeres comparten todas estas vivencias desde la niñez, adolescencia y también una etapa de la vida ellas muy desgarradora, muy triste y donde enfrentan todos estos tipos de violencia patriarcal, pasan el duelo, la muerte, pero también este documental es un documental esperanzadora, ¿no? Donde también contextualiza el movimiento zapatista en 94, que justo es un movimiento donde rompe con muchos estereotipos y también se va contra en este sistema patriarcal donde reconoce todos los derechos de las mujeres y fue ahí donde las mujeres toman la fuerza para defender sus derechos a la tierra, a la educación, a una vida libre de violencia, porque si hablamos desde violencias en diferentes territorios, condiciones, situaciones, pues son diferentes también, pero a la vez similar. Y en este caso, Licham pues es lo que muestra, pero también muestra un presente en el trabajo del café, ¿no? Y esta historia es una historia de mucha rebeldía, de mucha lucha, resistencia, ¿no? Donde rompen con estos estereotipos las mujeres cuando conocen sus derechos, pero también muestra esto de la lucha generacional, donde se rompe.
con estos ciclos de violencias donde las mujeres, ellas deciden lo que me pasó a mí no tiene que pasarle a mis hijas, ¿no? Donde en el caso de mi mamá, donde ella siempre decía, me cortaron las alas, ¿no? Y en este caso, en el documental, pues vemos una vida de ella en el campo, pero defendiendo esos derechos y pues en este documental o en esta lucha, pues yo soy el fruto de esa lucha, resistencia y rebeldía de las mujeres, pero sobre todo es un documental muy, muy motivadora porque a pesar de las adversidades, violencias, duelos, muertes que ellas atraviesan, pues deciden florecer a través del trabajo, ¿no? Y empiezan a tomar el espacio como territorio de la lucha, ¿no? Y entonces, pues es un documental muy íntimo, muy familiar que cuento desde la experiencia también, pero siempre está la voz de ellas. Es súper bonito esto que dices, que compartimos, bueno, todos los grupos, ¿no? Pero hablando específicamente de las mujeres, que compartimos las mujeres de donde las libertades que tengo yo y los derechos que tengo yo fueron posibles por la generación antes de mí y esa generación tuvo ciertas libertades y derechos también por la generación anterior y así, ¿no? Como cada mujer y cada generación fue abriendo paso a como nuevos derechos, nuevas libertades y como eh, siendo más valiente cada vez más para permitir, como dices, ahora tú eres el fruto, yo no te conozco, pero parece y te considero una mujer muy libre, ¿no? O sea, y el hecho de que puedes contar tu historia, que te atreves a hacer eso, que te compartes de esta manera, es el resultado de las generaciones previas a ti y es muy bonito porque es muy evidente en las historias que vas contando de las mujeres, cómo cada una va marcando su libertad en su contexto, ¿no? No sé si me puedes platicar un poquito de eso, cómo lo viviste, cómo lo ves. Bueno, es que para mí también, pues yo crecí en ese contexto, mis papás en ese tiempo, yo crecí 15 años ahí en la comunidad, como vemos en el trabajo del café, pues yo también lo hice, ¿no? Pero vivir dentro de ese contexto, pues claro, desde la diversidad cultural es muy hermoso, ¿no? Pero también existen estos malos usos y costumbres donde limita mucho el derecho, la voz de las mujeres, incluso hay tabús que dentro de las prácticas culturales o usos y costumbres que la mujer no puede hacer eso, decir eso, por ejemplo, hablar del embarazo, hablar de la menstruación, hablar de la sexualidad, ¿no? Y entonces, pues lo que igual, pues yo crecí en este movimiento zapatista donde desde los 8 años ya escuchaba hablar eso del libre expresión, de libertad, ¿no? Y entonces nunca hablaban de empoderamiento, siempre, siempre hablaban desde la libertad libre a una vida libre de todo, ¿no? Y entonces y una vida con equidad, ¿no? Con derechos justa, ¿no? Y entonces, sin embargo, era muy difícil llevar a la práctica, porque muchas veces ya a nivel social, pues siempre se habla en diferentes medios, áreas académicas, artísticas, culturales, de la lucha contra violencia. Sin embargo, es difícil llevar a la práctica, ¿no? Y entonces yo lo veía, vivía así, viví durante los 15 años ahí con mi papá, donde peleábamos mucho por estas prácticas machistas tan normalizadas, ¿no? Y entonces fue ahí donde ya decidí, bueno, tengo que contar, tomar la cámara, tomar el cine como medio para visibilizar, cuestionar, reflexionar estas vidas también, pero sobre todo contar estas historias desde nuestra narrativa, nuestra mirada como mujer tzotzil, como parte de la comunidad también. Y hablar desde yo mujer también, ¿no? Y entonces haber vivido todas esas violencias también y entonces uno pues ya cuenta desde la experiencia y fue así como que también tomé
tomé el cine como una herramienta para romper el silencio, porque aparentemente es la historia de tres mujeres tzotziles que viven en el campo, pero también es la voz de muchas mujeres que todavía no rompen el silencio, todavía no rompen estos estereotipos. Y estas tres personajes han sido las mujeres que me han inspirado muchísimo también, los roles que juegan, pero también que yo sabía la historia. Claro. En el proceso también yo tomé, le aposté que el cine fuera también un espacio de desahogo, de soltar, de romper el silencio y también tabú, porque yo sabía de la historia de mi mamá que había perdido tres embarazos. Yo no sabía a detalle, ¿no? Y entonces, y contar la historia, porque también hablar desde la violencia, pues es fácil hablar de violencia desde otra mirada, que no hablas de ti, ¿no? Y en este caso, hablar de la violencia desde tu familia y también cavar un pasado sí fue un reto, pero también lo tomé con esa intención, ¿no? Y luego lo que hice en el proceso de producción fue entrevistar, trabajar con ellas por separado, porque justo yo quería lograr a que ellas no me vieran como directora que está haciendo un documental o como la hija o sobrina que quiere saber de la intimidad de su tía o de su mamá, sino que como una amiga que quería escucharlas, apoyarlas, ¿no? Y entonces, y fue así, ¿no? Fue un proceso también de escucharlas a cada una y que soltaran todo lo que lo tenían guardado, ¿no? Y entonces, claro, porque también lo tomé el cine también que justo con esta intención, hablar de lo que incomoda, hablar de lo que duele, hablar de lo que molesta, enoja y todo, ¿no? Y hablar de lo que hace falta muchísimo hacer, ¿no? Y entonces fue así como que empecé a trabajar con ellas. El proceso fue bonito también de que ellas fueran soltando sin saber qué estaba contando la otra o qué estaba grabando con la otra y hasta que ya construí una historia coral con las tres porque son mujeres de diferentes generaciones, pero repiten mucho justo estos patrones que va generación de generación pero cuando me doy cuenta que descubro. Wow, pues es que las tres están en diferentes generaciones, pero sí están rompiendo eh, estos círculos o estos generacionales de violencia, estos patrones donde ya empiezan a cambiar. O sea, ya sé que ya me pasó todo esto, pero mi hija no se repite, en mi hija no se repite, ¿no? Y entonces fue así, wow, qué maravilloso, ¿no? Y entonces, claro, sí fue un proceso largo. Bueno, esta película tardó 5 años a que se terminara, se estrenara. Y claro, sí, en el camino fuimos encontrando muchas cosas. Cuando empecé a rodar el teaser, estaba viva todavía la mamá de mi tía que tenía Alzheimer, ¿no? O cuando la otra protagonista, mi cuñada, estaba mal todavía de vientre, ¿no? Y al final, en el proceso, logra sanarse, ¿no? Y fue un proceso maravilloso también de sanarnos, ¿no? Y entender, pues, por eso al principio. El documental se llama Snichimal Abdelal, Las Flores del Trabajo. Pero en el proceso, cuando fui profundizando una vida tan íntima, tan delicada, claro, sí estaba en ese riesgo también de vivir el pasado, de ir descubriendo cosas que uno no sabe qué espera, ¿no? Y entonces, llegué a entender de la vida misma, ¿no? De verlas a ellas felices con sonrisa, porque nunca se victimizan también, ¿no? Y entonces ahí entendí que muchas veces o en alguna etapa de nuestra vida morimos o muere una
parte de nosotras, ¿no? Y yo entendí eso cuando mi mamá me contaba otra mujer donde permitió tantas violencias, tantos abusos, tantos maltratos, tanto de sus hermanos, tanto de su pareja, tanto de todo quienes le rodeaban, ¿no? Pero ver ahorita, pues es como que veo otra mujer, ¿no? Y entonces fue así como que donde llego a la reflexión está, bueno, claro, creo que la palabra morí en tiempo pasado, pero en la primera persona, pues difícilmente o no es tan común decir morí, ¿no? Pero en alguna etapa de nuestra vida, pues muere algo, porque ya no es la misma persona que la vemos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá escuchar en el estreno o en algunas funciones que ha estado, ¿no? Esa era mi vida. Siempre ya habla del pasado. Era yo, era mi vida, así, ¿no? Y nunca se pone en esa postura de se victimiza o habla de presente todavía, sino que para ella ya fue, ¿no? Porque también ya está en otro proceso de sanación, ¿no? Algo que tampoco se habla en las comunidades también, por ejemplo, de las violencias emocionales, mentales, psicológicas, económicas, sexual incluso, ¿no? Y entonces, y verlas a ellas, claro, esto también, las tres protagonistas, porque también vienen desde un movimiento zapatista, ahora ya no son zapatistas, pero esos aprendizajes, esa lucha, esa rebeldía lo traen ahí. Y donde se rompe con todos los tabús, estereotipos y verlas ellas que viven en el campo, pero con una mentalidad muy abierta también. Justo te quería preguntar, ¿cómo fue todo el proceso desde, para ti, desde lo personal y lo emocional, de grabar algo tan íntimo con mujeres que conoces en la vida real y que, o sea, es muy diferente, obviamente, hablar con alguien a que conoces muy bien, por ejemplo, tu mamá, y luego cuando pones la cámara de por medio, cambian, ¿no? Las personas cambian, como que van un poco filtrando qué dicen, muchas cosas cambian, entonces, no sé cómo fue, y aparte ahora escuchar que fueron 5 años de tu vida. ¿Cómo fue el proceso para ti de grabar? Y luego también me interesa saber cómo fue para ellas verse en pantalla, ya que acabaste el documental y se los enseñaste. Sí, el hecho de que la película esté todo en voz en off, también eso fue por esa intención, porque antes de hacer Licham, había hecho un montón de historias de vida de otras mujeres, ¿no? Y justo cuando te pones a hablar con alguien desde lo muy íntimo, claro, fluye de otra forma, pero si te pones a entrevistar una persona y con tu crew, alguien, el fotógrafo, sonidista de iluminación o alguien de staff y todo, claro que ya pierde esa confianza, esa comodidad, por más que una persona esté tan acostumbrada frente a una cámara, pero ya teniendo a un montón de extraños contándole desde lo muy íntimo, desde lo muy profundo de su corazón. Es ahí donde pensé, ¿no? Y eso me había dado cuenta en otros trabajos, ¿no? Y fue, por eso es como que yo dije, este se tiene que grabar solo en un cuarto con la protagonista, yo y mi sonidista y que también justo lo tomé como un espacio de terapia, ¿no? Hay Mm, algo que tampoco se hace en las comunidades todavía, que ir a terapia, ¿no? mm, O soltarse, platicar desde lo muy íntimo o muy humana, ¿no? Y eso fue lo que el proceso de la entrevista lo tomé así, ¿no? Y entonces, claro, sí fue un proceso también de maduración como yo, Ana, como directora, como persona, ¿no? De entender todas estas violencias que muchas veces no lo hablamos, pero ¿por qué no lo hablamos, no lo platicamos? Porque muchas veces no somos tan escuchadas de la forma que quisiéramos, ¿no? Y entonces yo lo tomé eso como un espacio
Y por eso es como que para mí las entrevistas, las voces eran tan sagradas que em, yo dije, bueno, es que esta es la voz de muchas. Y por eso yo no quería que salieran en cuadro porque construir una voz también de manera poética, porque eso es lo que se logró con este documental, al tener un montón de entrevistas, construir una poesía a Ujú, través de la voz, ¿no? Sobre todo que también nosotros los tzotziles hablamos a veces muy de manera muy profunda, muy filosófica, ujú, muy poética y nunca hablamos a veces literales, ¿no? ujú, Y entonces, y eso es como que fue esta intención también que la voz sea omnipresente, que no, ella es la voz, ella es quien, ¿no? Sino que se construyera una historia de las tres, porque sé también que esa es la voz de muchas mujeres tzotziles, celtales o en general, ¿no? Eso fue el proceso de producción, ¿no? Ya justo que los grabé de manera separada sin saber qué estaba grabando con cada una. Y ya cuando yo, como yo edité también el documental, ya tenía casi los cortes finos, ¿no? Y entonces les mostré a cada una solo el apartado de ellas si se sentían cómodas lo que iba a quedar, ¿no? qué bien. Ujú, Y entonces ya después de ahí se estrenó en Morelia, pues quería llevarla las tres también que vivieran ese momento de compartir sus historias, ya no solo que vieran ellas solas o las tres, sino que con todo el público, ¿no? Y entonces, pero no pudieron viajar las dos y en otro momento ya se hizo una proyección privada acá con el equipo, las protagonistas, familiares, amistades. Sí, fue muy, muy fuerte también de verla a ellas, ¿no? De sentirse, wow, yo no me expuse sola, yo no conté qué sola bonito. sino que ver lo que, verse a ellas entre las tres, wow, o sea, una historia que Mm, comparten muchísimo y luego, pero solo ver también que por primera vez creo que se sienten escuchadas y también ver que la historia de ellas genera reflexión, genera conciencia, ver al público llorar en las salas, sí es como que se preguntan ellas, bueno, sobre todo en el estreno en Morelia que estuvo mi mamá, ¿no? Ver a toda sala llorando y sí fue muy conmovedora, muy intenso, donde estábamos llorando todos, excepto mi mamá. qué fuerte. No, ajá, y entonces yo estaba en shock y luego, incluso cuando llegué, regresamos al hotel, me preguntó, oye, ¿por qué estaban llorando todos? Wow. Creo que también entró en esa adrenalina de por primera vez sale de su comunidad, viaja en un avión, conoce también el ambiente que he estado involucrada, ¿no? Y entonces, ya cuando se proyectó con las tres, ahí sí mi mamá lo volvió a sentir. Yo vi a mi mamá llorar también, pero lloró no por ella, sino que por lo que fue, ¿no? Y entonces ahí escuché también esa era yo viví eso, eso lo pasé, que no deberían pasar a tantas mujeres verla ella en otro proceso, ¿no? Mientras nosotras llorando, porque sí duele en el presente y a ella le duele el pasado, lo que pasó, o sea, es como que, y entonces, y sí verlas a ellas las tres, de unir la fuerza es cierto, a mi tía Juana invitamos a los medios. Todo lo que se dijo, todo es cierto. Así vivimos las mujeres. Y verlas a ellas reafirmar en viva voz, ahí en presente, sí es hermoso y sobre todo la presencia de ellas con el público, ¿no? Y entonces sí ha sido muy emocionante cada función. La verdad que ha sido funciones muy, muy
bonitas con cada sala, cada público, cada festival que ha estado también. Qué bonito, es que creo que es muy evidente cuando el documental es muy íntimo y muy sincero y, o sea, se siente totalmente, ¿no? Hasta te encariñas de los personajes porque se siente muy cercano. Y encima, o sea, es algo muy interesante porque muy íntimo, muy sincero, pero justo es muy poético también y con una foto muy bonita, entonces es una combinación muy interesante. Bueno, para quienes están viendo esta entrevista, les recuerdo que el documental es Licham y va a estar dentro de la sección de Mujeres en Resistencia. La van a poder ver el documental aquí. Les animamos mucho a que vengan a verlo y platiquemos porque da mucho de qué platicar. Y de lo que más nos gusta en el festival es, después de la proyección, poder bajar a tierra todas las ideas y las emociones que nos dejan los documentales. Entonces, muchas gracias, Ana, y muchas felicidades por un documental tan bonito. Muchas gracias a ustedes, pues los invitamos, los esperamos ahí en la función de Licha.